El día de hoy, este Evangelio nos invita a reflexionar sobre una actitud fundamental para nosotros los cristianos, que es la actitud de escucha. Nosotros los cristianos y toda nuestra tradición judía, judeocristiana, incluso los musulmanes, partimos de la base que no fuimos nosotros los que encontramos a Dios. No fue nuestra reflexión la que, contemplando a lo mejor la naturaleza y los astros, dijimos, ha de existir un Dios en el que queremos creer, sino para nosotros los judeocristianos, Dios nos habló primero. Fue Él quien tomó la iniciativa. Fue Él quien, queriendo comunicarse con nosotros, habló con un hombre que nosotros conocemos como Abraham, y le salió al encuentro y le puso una misión enfrente. Y le dijo, ve, deja tu pueblo y que yo formaré un pueblo contigo. Y así también habló con Moisés y lo invitó a ser el libertador de su pueblo. Y así también habló con el rey David y lo ungió, fue por él donde estaba pastoreando las ovejas y lo ungió como rey. Y así también con cada uno de los profetas es Dios el que nos va hablando y nos va mostrando qué es lo que quiere de nosotros. Hoy vemos cómo esto lo hace también con Jesús. Jesús lee la Biblia, el profeta Isaías, era lo que era la Biblia para el judío, para nosotros el Antiguo Testamento. Él lee la Biblia y dice, aquí me está hablando Dios. Él tiene la capacidad de escucharlo y de decir, esto que se está leyendo es lo que Dios me está pidiendo que yo sea. Y entonces Él hace vida la palabra de Dios que había sido puesta por escrito muchos años antes. Así vemos cómo la actitud de escucha es fundamental si queremos ser cristianos. Porque para ser cristianos tenemos que responderle a Dios. De hecho, la fe es un segundo momento. El primer momento es de Dios, sale a nuestro encuentro. Y el segundo momento es nuestro, la respuesta. La fe es una respuesta a una propuesta de Dios, a un llamado que Él nos hace. Entonces, pensemos el día de hoy, ¿cuál es mi actitud de escucha a Dios? Si ser cristiano está significando para mí venir a misa y no pecar gravemente, o ser cristiano significa para mí estar atento porque Dios me está hablando, porque Dios me está dirigiendo su palabra y me la está dirigiendo a mí, así como se la dirigió a los profetas y como se la dirigió a Jesús, nos la dirige a cada uno de nosotros. Hace una semana recordábamos el bautismo, como a cada uno de nosotros Dios nos dijo, tú eres mi hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. Y el día de hoy recordamos cómo Dios nos dice, bueno, esta es tu misión, eso es lo que le dice a Jesús. Esto es lo que tienes que ir a hacer. Tienes que ir a proclamar a los pobres y a los oprimidos su liberación, tienes que ir a sanar a los enfermos, tienes que ir a decir que este es el año de gracia de Dios. Esta actitud de escucha es difícil mantenerla el día de hoy, porque hay mucho ruido. Hay mucho ruido que entra por nuestros oídos. Estamos con el radio, estamos con la tele, estamos con las preocupaciones, estamos con el internet, estamos con todo. Estamos atentos a todo. Y la verdad es que estamos atentos a todo, pero no estoy seguro que estemos atentos a lo más importante, ¿no? Que es Dios que nos está hablando. Esta actitud de escucha no se vive, se tiene que vivir desde el corazón, porque a Dios se le escucha en el corazón. Yo sé que los doctores me van a decir que el oído no va a dar al corazón, ¿verdad? El oído va a dar a las neuronas. Pero el oído del cristiano tiene que ir hasta el corazón, porque ahí es donde se escucha a Dios. Esta capacidad de hacer silencio y preguntarle a Dios, ¿qué me estás pidiendo hoy? Porque, bueno, aquí Jesús está diciendo todo lo que va a hacer en su vida, pero todos los días Jesús se retiraba a orar y le preguntaba a Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Una actitud de escucha que tendríamos que empezar a vivir desde nuestra familia. ¿Dónde nos habla Dios? Dios nos habla
en nuestra familia. Ese es el primer lugar de encuentro con Dios. Antes de la Biblia, antes de la Eucaristía, la célula de la fe está en la familia. Y por lo tanto tendríamos que decir que el primer lugar donde Dios me habla es la familia. Es la pareja, son mis hijos, son mis padres, son mis hermanos. En ellos tengo que aprender a escuchar qué es lo que Dios me va pidiendo. Porque cuando yo empiezo a poner trabas, empiezo a dejar de escuchar. ¿Cuáles son las tentaciones en esta capacidad o esta actitud que nos pide Dios? La primera es, ya sé lo que me quieres decir, pero no tienes razón. Es decir, cerrarme desde los prejuicios, ¿no? Los prejuicios nos impiden escuchar sobre todo a Dios en nuestra familia. Los razonamientos, es que yo escucho lo que me estás diciendo, pero no tienes razón, así no es las cosas, tú no entiendes. La indiferencia, ¿no? Te están diciendo una y otra vez lo que necesitan, deja tú lo que tienes que hacer, lo que necesitan de ti. Y tú una y otra vez te bloqueas a escuchar. Entonces, tenemos que empezar a revisarnos si tenemos ese corazón abierto a escuchar, no nada más lo que me está diciendo mi pareja, no nada más lo que me están diciendo mis hijas o mis hijos, sino lo que me está diciendo Dios a través de ellos. Ese discernimiento solamente lo podemos hacer nosotros. No lo puede hacer ni siquiera quien tengo enfrente, no lo puede hacer un sacerdote, lo tengo que hacer yo. Cada uno de nosotros, nos dice San Pablo en la segunda lectura, somos diferentes. Cada uno somos diferentes. Dice San Pablo, cada uno es como un miembro del cuerpo, ¿no? Y no hay dos iguales, ni los dedos que están cerquita uno del otro son iguales. Y no sirven para lo mismo. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros únicos e irrepetibles. Yo no sé si se han puesto a pensar en eso, pero se imaginan que hemos vivido miles de millones de personas en esta tierra y ninguno genéticamente es idéntico. Todos somos diferentes. A cada uno Dios nos dio una misión muy especial, unas características para esta misión, unas capacidades y también unas limitaciones. Y escucharlo a Él, escuchar a mi familia, me puede ir ayudando a entender quién es esa persona única e irrepetible que tengo que ser yo. Vamos poco a poco definiendo nuestra vida. Primero definimos qué queremos estudiar, después definimos un poco dónde queremos trabajar, después si nos queremos casar, después si queremos tener hijos, después cómo los vamos a mantener. Pero eso no es suficiente. Tú no dejas de definir quién eres hasta que estás en la tumba. Porque nunca has tenido la edad que tienes hoy. Ni las capacidades, ni las limitaciones, ni la experiencia. Todos tenemos algo que descubrir. Todos tenemos algo de nuevo todos los días. Y ese es Dios el que nos va hablando día con día. Y nosotros quien tendríamos que ir escuchando. Otro lugar muy importante para escuchar sería la palabra de Dios. El primero es la familia, el segundo es la palabra. La palabra de Dios donde tú puedas leer el Evangelio, donde tú puedas leer las lecturas del día, donde tú puedas abrir la Biblia y empezar a escuchar a Dios, es un lugar muy importante. Algunos de ustedes lo recordarán, pero antes de 1965 o 70, no solamente te pedían que no leyeras la palabra de Dios, te prohibían tener una Biblia en tu casa. Tenías que pedir permiso al párroco para poder comprar una Biblia en tu casa. El día de hoy ya no sabemos ni cómo vendértelas para que las tengas en tu casa, ¿no? ¿Y de qué ha servido? Si no las leemos, si no las vemos como una fuente de sabiduría para nosotros. Es Dios quien nos está hablando en esa palabra. Es Dios quien todos los días te puede ir diciendo cómo puedes ser más feliz. Es Dios como que te puede decir todos los días por qué te ama y cuánto te ama y cómo vivirte como hijo y qué tiempo le damos a vivir a eso. Bueno, cada quien tendrá que responderse eso. Llevarte el misal mensual que te vendemos aquí cada semana, solicitarlo por correo como se puede hacer,
y leer el Evangelio es un ejercicio excelente y necesario para escuchar, pero ¿qué es lo que pasa? Pienso que puedo ser cristiano sin escuchar, nada más sobreviviendo con las preocupaciones de la vida, y no es suficiente, y no es suficiente para ser felices y para ser verdaderos hijos de Dios. El tercer lugar donde podemos escuchar es precisamente, la celebración comunitaria, como lo escuchábamos en la primera lectura. La comunidad que se junta, escucha la palabra de Dios y reconoce cuál es su misión. Todos los domingos tenemos que entender que no vamos a cumplir con Dios, vamos a escuchar a Dios, vamos a celebrar su presencia. Y cada domingo tratamos de llevarnos un compromiso para hacer vida la palabra, porque así voy a ser hija e hijo de Dios. Vuelvo a insistir, no nos hace cristianos tener un acta de bautismo, me hace cristiano seguir a Jesucristo, y para seguirlo, ¿qué necesito hacer? Saber por dónde va caminando Cristo, para saber y poder seguir detrás de Él. Y la palabra de Dios me va iluminando y me va diciendo, hoy tienes que tener cuidado en esto, hoy tienes que buscar esto otro, hoy es esta virtud, mañana es la otra. Y así Dios va conformando poco a poco nuestro corazón en ese corazón único e irrepetible que tú tienes que aportar a este mundo y a este pueblo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo hoy nos enseña entonces que Dios no habla por hablar. Dios no da discursos para que se escuchen bonitos. Dios no habla nada más para que digan que es muy sabio. Dios nos habla a cada uno de nosotros de manera única, para guiarnos y para que entendamos qué significa ser sus hijos y que vivamos como hijos. Este ejercicio lo he hecho muchas veces, de preguntarle a algunas personas que escuchan la homilía, y entonces les pregunto, ¿y tú qué escuchaste? Porque la frase más típica es, ¿y qué bonito habló, padre? Sí, qué padre, qué hablé bonito, pero ¿qué escuchaste? Si le preguntas a 10 personas, por lo menos encuentras 5 versiones diferentes de homilía. Porque cada uno de nosotros escucha lo que tiene que escuchar. Porque a mí Dios me da el don de hablar, y a ustedes Dios les da el don de escuchar. Y les hace escuchar lo que ustedes necesitan. Entonces, esa capacidad de escucha es el principio de nuestro ser cristianos. Una capacidad de escucha que está llamada a transformar nuestras vidas, como lo hizo con Jesús. Jesús escuchó y se comprometió. No solamente dijo, Dios me ha enviado para ungir a los que se encuentran cansados, para traer al alivio a los pobres, sino que además lo hizo. Esa es la segunda parte de ser cristianos. Escuchar y comprometernos con aquello que Dios nos va pidiendo. Los invito a que en esta semana estemos atentos a esta actitud que Jesús nos señala hoy en el Evangelio. Una actitud de escucha, para poder reconocer su presencia. Una actitud de escucha de tu cuerpo, una actitud de escucha de tu prójimo, una actitud de escucha ante Dios en su palabra. Y yo les aseguro que se van a encontrar con Dios, que van a poder escuchar su palabra, que van a escuchar su palabra que consuela, que anima, que motiva, que corrige, y que les hará vivirse en la certeza de que no caminan solos. Dios va con nosotros. No nos puede evitar las pruebas, pero sí nos puede acompañar en ellas, con su palabra y con su presencia. Que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro mejor guía en esta actitud de escucha y en esta voluntad por hacer vida aquello que escuchamos. Con esa intención vamos a continuar con nuestra Eucaristía poniéndonos de pie.